Hola de nuevo, aquí estamos con una nueva revisión del servicio de cirugía, vamos a hacer lo más cortico y práctico posible, que es de apendicitis aguda. Te recomiendo ver el video de enfoque del paciente con dolor abdominal, aunque aquí vamos a hacer una revisión chiquitica, pero les recomiendo ver ese video para que vean la ubicación de la sintomatología que vamos a ver. Bueno, muy bien, entonces básicamente vamos a hablar de las guías de Bolonia 2020 y algunas actualizaciones que hubo y de Up to Date del 2023, que prácticamente para nosotros, los médicos de urgencias o el médico familiar, incluso médico general, pues lo único que necesitamos es hacer un buen diagnóstico en un paciente, en una patología que de cierta manera es complicada, sobre todo en niños, maternas y ancianos. Lo único que ha cambiado de pronto el manejo antibiótico. También los invito a ver pues en el canal toda la revisión de antibióticos. Bueno, entonces, pues revisemos. Acordémonos que el abdomen tiene tres intestinos. Un intestino anterior que está dado por el tronco celíaco, en el cual está pues los órganos que ven ahí, pulmones, eh, esófago, estómago, hígado, vía biliar, páncreas y demás, ¿cierto? El intestino anterior pues de ahí va a salir lo que es la parte torácica y la parte abdominal superior. Esta parte abdominal superior a la que me refiero, que es de donde se derivan los órganos del tronco celíaco, que viene de la aorta abdominal. En este caso, pues no está el apéndice aquí incluida. Después de ese intestino, entonces, ¿qué sigue? Entonces, miren lo que sigue. Entonces, seguimos acá con el duodeno, que es lo que está acá en verde. Entonces, lo que es duodeno, y esto ya es bien importante para el diagnóstico diferencial, lo que es duodeno, luego sigue yeyuno ilion, que es lo que dibujo ahí. Entonces, repito, aquí en verde duodeno, yeyuno, ilion, válvula iliocecal, aquí estaría el apéndice, ciego, colon ascendente y mitad derecha del transverso. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Pues porque estos derivan de la mesentérica superior y estos órganos van a doler de forma muy similar a la apendicitis. Aunque la patología más frecuente sea la apendicitis, pueden doler igual. O sea, si tengo una enfermedad del yeyuno, del ilion, una ileitis, acá el árbol ileocecal, una lesión del ciego, el colon ascendente o mitad derecha del transverso, me va a dar un dolor en el intestino medio, y el intestino medio duele en la región periumbilical. Por eso es importante conocer esto, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos el intestino, ahí está, voy a colocar aquí rápido, listo, el intestino posterior. Entonces ya vimos lo que está en verde, intestino medio, que es lo que nos compete ahorita, donde está el apéndice. Pero es importante conocer el intestino posterior, que ya está irrigado por la mesentérica inferior. Y aquí pues vamos a tener la parte geniturinaria, ¿cierto? Genital aquí, mujer u hombre, la parte urinaria es de riñón, ureter, vejiga, próstata, y lo que es la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, sigmoide y el tercio superior del recto. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? La arteria pendicular viene de la mesentérica superior. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son las ramas de la mesentérica superior? Sigamos el orden de esto, pues serían las duodenales, yeyunales, ileales, ¿cierto? Las cecales, que van para el ciego, las ileales para la válvula iliocecal, y la cólica media, que me va a dar el colon derecho. ¿Ya? Así de sencillo es. Y la mesentérica inferior pues me da todo lo que es mitad izquierda del colon, colon descendente, tercio superior del recto. ¿Para qué me sirve este más esquema? Entonces, uno, porque el apéndice da un dolor que es el mesogastrio y se va a irradiar a la fosa ilíaca derecha. Muchas veces empieza en epigastrio, va a mesogastrio, va a fosa ilíaca derecha. Pero si un paciente se queja de un dolor en mesogastrio periumbilical, lo más seguro que es intestino medio, y la primera causa es el apéndice. Pero el dolor de fosa ilíaca derecha no solamente es del apéndice. Como se dan cuenta, aquí puede ser la vía urinaria, puede ser la vía genital. Entonces puede ser en la mujer un embarazo ectópico, un quiste roto, por ejemplo, un tumor de trompa, algunos tumores de ovario. Puede ser también una lesión renal como una urolitiasis, por ejemplo. Entonces son los diagnósticos diferenciales de fosa ilíaca derecha. Bueno, muy bien. Entonces aquí pues es un repaso de lo que ya acabamos de ver. ¿Listos? Entonces, importante
Recordar que si un paciente le duele el mesogastrio periumbilical, pensamos en intestino medio, los órganos que acabamos de mirar. Muy bien. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, ¿dónde se localiza el apéndice? Entonces acá tenemos a la derecha un dibujo del ciego y aquí las localizaciones del apéndice. Entonces el apéndice puede ser retrocecal, o sea, se hace detrás del ciego, que es la mayoría de las veces 65%. Que vayan a la fosa ilíaca 31%, paracecal y preileal 1%, ascendente paracecal o posileal 0,5%. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, un apéndice que vaya hacia la fosa del obturador no es frecuente, entonces el signo del obturador no va a ser muy frecuente. Pero un apéndice que se vaya hacia atrás retrocecal se va detrás del ciego y ahí encontramos el músculo psoas y por eso es uno de los signos que puede aparecer con una frecuencia del 65%. Esa es la importancia de estos síntomas. Muy bien, recuento histológico, como toda la vía digestiva, va a tener una mucosa, ¿cierto? Con un epitelio cilíndrico, entonces los tumores pues se dan adenomas o adenocarcinomas que son rarísimos, ¿no? En la submucosa está todo lo que son los vasos, ¿cierto? Entonces están las venas, las arterias y los linfáticos, y eso es muy importante y ya vamos a ver por qué. Y tenemos la parte neurológica con los pliegues de Meissner y Auerbach. Entonces, si a mí se me obstruye el apéndice por algún proceso infeccioso, fecalitos, una infección, lo que sea, esto me obstruye y entonces el apéndice siempre está produciendo un poquito de líquido. Entonces, como no puede salir, miren bien, entonces esto se llena de líquido y entonces comienza a comprimirme la submucosa. Y en la submucosa están los vasos, entonces se comprime la vena, habrá edema, entonces será edematosa, se comprime la arteria y se comprimen los linfáticos. Todo eso causa edema. Al comprimirse la arteria, hay isquemia. Al haber isquemia, hay proliferación bacteriana. Siempre que hay isquemia, hay proliferación bacteriana y se sobreinfecta con gram negativos o anaerobios. Y si persiste la isquemia, pues la pared se adelgaza y termina perforándose. Esa es la importancia de la histología. Muy bien. Entonces, esto fue lo que acabamos de ver. Entonces, primero hay una obstrucción de la luz, se produce moco, aumenta la presión, se obstruye el linfático de la vena, hay isquemia, absceso, perforación, peritonitis y sobreinfección bacteriana. Muy bien, entonces acá tenemos un apéndice. ¿Listos? Entonces ya sabemos dónde está ubicada, que es el intestino medio. Entonces está regada por la arteria apendicular rama de la mesentérica superior. Entonces, si se obstruye el apéndice, no puede salir el líquido, se edematiza como está en este caso. Luego hay una isquemia, luego pues se sobreinfecta, hay un absceso, perforación, peritonitis. ¿Qué es lo que me tapa el apéndice? Pues la hiperplasia linfoide, 60% de los casos, fecalitos 35-40%, un cuerpo estaño 4% y un tumor un 1%. Entonces, si ya hemos entendido todo esto, es muy fácil clasificar el apéndice. No perforado es la que está edematizada, listo. Y, o sea, se llama no complicada. Y las complicadas son todas las demás. ¿Cuáles son? Pues las que tengan gangrena, isquemia, las que tengan perforación o las que tengan ya un plastón, que no es más que el epiplón que trata de llegar hacia el apéndice para tratar de disminuir el proceso inflamatorio y limitarlo a la fosa ilíaca derecha. Entonces acá tenemos las fases del apéndice, la edematosa, luego se vuelve fibrinosa, que se llama también flemonosa, se gangrena y se perfora y todo esto se infecta. Entonces ahí lo tenemos. ¿Cómo identificamos el apéndice? Pues ya vimos, es un dolor que da en mesogastrio, en epigastrio y bajo fosa ilíaca derecha. Sin embargo, hay pacientes como los ancianos, mujeres en edad o en embarazo y los niños en el cual a veces es más difícil diagnosticar la enfermedad. Esta enfermedad no tiene unos síntomas claros siempre. Ahorita que el dolor en epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha se presenta entre el 50 o 60% de los pacientes, pero hay 40% de los pacientes en el cual no presentan esa sintomatología clásica. Entonces, siempre que un paciente tenga un abdomen agudo, siempre hay que pensar en una apendicitis, así no sea la forma típica. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes basados en la evidencia? Pues tenemos la fiebre, dolor fosa ilíaca derecha, náuseas, vómito, ¿cierto? Comienzo del dolor antes del vómito y anorexia. Hay hipersensibilidad, hay migración del dolor, son los síntomas y signos más frecuentes. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Entonces vamos a encontrar estos signos, los más frecuentes, ¿no? Esto tiene muchísimos signos, creo que es una de las enfermedades que más signos tiene, pero vamos a buscar los que tienen más
frecuencia, más sensibilidad y especificidad. Entonces el Blomberg, Robson obturador, signo del psoas. Entonces el signo de Blomberg no es más sino trazar una línea desde la espínula cantero superior al ombligo, dividir esto en 3 partes y en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, ahí está el punto de McBurney. Se comprime como está acá en la diapositiva, puede ser con un dedito, ¿no? Esto no hay que hacerlo tan duro, y se descomprime y ahí va a causar un dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha y me indica que hay un proceso inflamatorio ahí. Acuérdense que ahí está el apéndice, pero también está la trompa, entonces puede ser un ectópico, puede ser el ovario, puede ser la vía urinaria, puede ser tumores peritoneales o incluso pueden ser linfomas ahí, ¿no? Entonces eso puede doler ahí. Muy bien, el signo de Robson, pues lo que se hace es hacer una palpación como está en la figura, en la fosa ilíaca izquierda. La teoría dice que el aire viene aquí por el colon, se devuelve y aumenta la presión acá en la fosa ilíaca derecha y eso hace que el dolor a la compresión del lado izquierdo lo da hacia el lado derecho. El signo del obturador, que no es frecuente, entonces acá lo importante es esto, mire, el paciente se acuesta y la rodilla tiene que irse hacia el centro, ¿sí? Se rota y hacia el centro y el dolor está en la fosa obturatriz. No es abrir la rodilla, que a veces nos confundimos, ¿cierto? No es abducir, abducción es abrirla o hacia afuera y aducción es hacia adentro. Entonces mire que esto es lo que hace rotar la rodilla hacia adentro y causa dolor. Muy bien. El signo del psoas, el original, es colocar al paciente en el cúbito lateral y traccionar la pierna hacia atrás y da un dolor en fosa ilíaca derecha. Si lo quiero hacer acostado, pues coloco el paciente de cúbito supino que mira hacia arriba, le flejo la pierna, cuando flexione la pierna del lado derecho va a mejorar el dolor porque ya se ha relajado el músculo psoas y el apéndice ya no toca el psoas, pero apenas se estira la pierna va a causar dolor. Eso es un psoas positivo. Muy bien. Alvarado hizo su estudio de apéndice y tal vez una de las escalas más utilizadas. Sin embargo, les digo que de cada 100 pacientes solo 60, entre 50 y 60 lo tienen, otros 40 no. Y la mnemotécnica que utiliza es Mantrels. Entonces, M de migración. ¿Qué es migración? Que el dolor vaya en epigastrio, mesogastrio y fosa ilíaca derecha. Que tenga anorexia, que tenga náusea o vómito, hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, dolor en rebote, fiebre, leucocitosis y desviación a la izquierda. Definen desviación a la izquierda como la aparición o neutrófilos más del 80%. Y cada esto tiene un puntaje que ahora vamos a ver más tarde cómo se evalúa. Entonces, para ver si la probabilidad es baja, intermedia o alta. Muy bien, y aquí está. Entonces, estas son las guías de Boloña. Entonces le dicen a uno, oiga, hagámosle las escalas. Entonces ahí tenemos la escala de Alvarado, hay otra escala que se llama Ripasa, otra escala que se llama AIR. Entonces le dicen a uno si el score, por ejemplo, Alvarado es menos de 5, ¿cierto? Entonces, si el paciente pues puede ser evaluado, esperar. Nosotros aconsejamos pues que siempre se espere, no hay que sacar al paciente rápidamente si no tenemos un diagnóstico claro, ¿cierto? Entonces, si el puntaje es menos de 5, pero le sigue doliendo y no tenemos una causa, pues no perdemos nada esperando, ¿cierto? Y lo vamos observando y lo vamos reexaminando cada 4, 6, 8 horas de lo que el paciente necesite. Si el riesgo es muy alto, ya un Alvarado de 8 para arriba, pues prácticamente, pues eso lo define siempre cada cirujano, pero ya prácticamente lo que toca hacer es operarlo o buscar la causa de por qué le duele. Sin embargo, no olvide el diagnóstico diferencial de infección urinaria, urolitiasis, sobre todo en las mujeres el embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores, quistes de ovario, en el cual pues tiene que ser en conjunto con el ginecólogo, pero muchas veces es difícil, entonces con un riesgo alto, pues se aconseja y se hace una laparoscopia, ideal que entrara el cirujano con el ginecólogo y definieran allá adentro. Cuando es intermedio el riesgo, que está entre 5 y 8, entonces hay varias corrientes, por decirlo así, pero la guía de Boloña le dice, ya tome una ecografía, si la ecografía es positiva, entonces ya confirmamos apendicitis, si es negativa no la puedo descartar, entonces le dice, si es negativa, tomemos posiblemente una tomografía para ver si hay cirugía. Estos medios, pues no hay que hacerle todo sobre ultrasonografía ni tomografía, esto lo sugiere la guía, pero el diagnóstico más que todo clínico y muchas veces pues sin necesidad de tanta ecografía ni TAC, en muchos pacientes, sobre todo si son hombres, se pueden subir directamente a salas. En mujeres a veces toca hacer más esto, pero como les digo, esto depende pues del cirujano y del paciente. Pero aquí tenemos una aproximación de qué hacer de acuerdo a la escala de Alvarado. Muy bien. Acá tenemos la escala de Ripasa, pues para que conozcan el nombre también se puede utilizar y está también validada, ¿no? Y aquí
Entonces les muestro la sensibilidad, la especificidad de lo que es la ecografía y lo que es la tomografía, ¿no? Entonces la ecografía, cuando me muestra algo es que lo tengo, pero si no me muestra, no descarta. Esa es la importancia de eso. Y la tomografía sí es muy importante porque si me muestra la apendicitis la tengo, y si no la tengo, y si no lo muestra, pues lo más seguro es que no la tenga si está bien medida la tomografía. Muy bien. Diagnóstico diferencial, pues ya lo vimos, la obstrucción, colecistitis, adenitis, la parte ginecológica, gastroenteritis, el riñón, todas estas enfermedades que hemos visto de acuerdo al intestino medio e intestino posterior. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace con una apendicitis? Pues la idea es subir las alas y operarla. Sin embargo, en UpToDate muestra ahorita lo nuevo y es que si el apéndice no está perforado y le he tomado un ataque, ¿cierto? Tengo que buscar si el paciente, si tiene peritonitis, o está inestable, o está séptico, está embarazado o inmunosupresión, pues va para apendicectomía. Pero hay una nueva corriente en la cual si el paciente está estable, no tiene estos signos que les he mostrado acá, pues se puede hablar con el paciente para hacerle manejo únicamente antibiótico. ¿Y qué es eso? Pues el paciente se deja hospitalizado de 1 a 2 días, se le da antibiótico y si hay mejoría se envía para la casa. Aquí arriba a la derecha están las ventajas y desventajas. Entonces el antibiótico, pues las ventajas de antibióticos y apendicectomía, entonces el antibiótico evita la cirugía, evita la anestesia, ¿cierto? No está asociado con un incremento de ruptura de apéndice comparado con cirugía. Bueno, eso dice. En la apendicectomía, pues a veces hay que hospitalizarlo, más tiempo, menos tiempo, bueno. Entonces acá están los pros y los contras. Aquí antibióticos, pues la importancia son estas desventajas, ¿no? Que 10 a 20% falla a los 30 días, luego toca operarlo. 30-40% recurre a un año y 40-50% recurre a los 5 años. Sí, este es el estudio más grande que sale en la revista JAMA. Y hay una pequeña posibilidad que el paciente tenga un tumor. Sin embargo, está intentando con antibióticos. Bueno, ahí les dejo a lo que ustedes piensen. Hoy en día con la resistencia bacteriana y todo esto sí será riesgo versus beneficio, pero es una nueva manera de abordar el tratamiento del apéndice. Ahora, ¿qué antibióticos se utilizan? Entonces, acuérdense que les dije que hay algunos gram positivos, puede haber enterococo, pero puede haber gram negativos, bacilos gram negativos anaerobios como el Peptococo fragilis, o también pueden haber gram positivos anaerobios como el Peptococo, o pueden haber algunos bacilos gram negativos que son fermentables de glucosa, como la Klebsiella, como la E. coli, que son como una de las más frecuentes, ¿no? Entonces, pues para eso entonces utilizan ceftriaxona, 2 gramos, más metronidazol. El metronidazol me va a ayudar a cubrir el bacterio de fragilicidad anaerobios. O pueden darle ofloxacina más metronidazol. Completa los antibióticos por 7 a 10 días, puede ser con ciprofloxacina más metronidazol, amoxacina claudinato, solito, ¿cierto? Una cefalosporina de primera o de segunda generación. Muy bien. Eso es pues todo en general, lo que le queda contar del apéndice. Tal vez para leerla es como un poquito sencillo me parece, pero lo difícil es diagnosticarlo. Y el mensaje final es todo paciente con dolor abdominal, siempre tengamos en cuenta el apéndice, que si la tenemos en cuenta la vamos a buscar, si no la tenemos en cuenta no la vamos a buscar. Bueno, muchas gracias, espero que con esto se haya entendido. Bueno, feliz día.